Bueno, hoy nos toca conversar con quienes finalmente, luego de superar sus internas, quedaron como candidatos ya confirmados a la presidencia de la República para el 2013. El primero en esta charla en plena Nochebuena, cerrando un ciclo más que exitoso, creemos nosotros, de AM en su primera temporada a través de las pantallas de Telefuturo, novena ya al aire en lo que va del historial de AM. Es el doctor Efraín Alegre, candidato hoy del Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pero muy bien, un placer de compartir esta noche, Santiago. Doctor, si tuvieras que hacer una evaluación en este momento y sobre todo decir cómo crees que votó el liberal en las últimas elecciones, ¿qué lectura haces de su voto? Mirando el nivel de participación, mirando la diferencia que dio a tu favor, ¿qué votó el liberal en esta ocasión en particular? Yo creo que tuvimos un proceso primero, luego la votación, donde se vio mucho entusiasmo. La gente recuperó la mística, las ganas, la esperanza, y eso es muy importante. Hemos tenido una votación que creo que estuvo fuertemente marcada por la visión del 2018. Y te digo, no solamente esta elección, sino ya las internas pasadas del directorio. En realidad la gente iba a votar, participar pensando en el 2018, pensando en el cambio. Esta votación creo que tuvo una fuerte presencia en el escenario de una alianza. Estábamos eligiendo al que iba a encabezar, al candidato a presidente, pero cabeza de una gran alianza. Una alianza que une a toda la oposición. Es una cosa histórica, no antes no se ha visto, ahora sí, toda la oposición en una sola chapa. En 2013 nos presentamos divididos en 4 candidatos. El Frente Guazú, Ferreiro Avanza País, Patria Querida con Carrizosa, nosotros 4 candidatos. Hoy empezamos en un gran entendimiento amplio y vamos a tener solamente dos candidaturas en el 2018. ¿Verdad? Pero sí, me da la sensación, doctor, que a pesar de estar hoy más juntos, es como que están más divididos. No sé si me explico. Es como que sí existe una alianza que cohesiona a todos los sectores de la oposición, pero las diferencias entre esos sectores es como que está más marcada. Que en el 2000, en la votación anterior, cuando finalmente cae el gobierno Colorado... No, con relación al 2008. Claro, con relación al 2008. Sí, desde luego que sí. Del 2008 a esta parte pasaron muchas cosas, claro que sí. Sin embargo, creo que a todas esas apuestas, precisamente por esas diferencias que hemos tenido en el gobierno del 2008-2013, como en este periodo, entonces todos apostaban a que no iba a salir la alianza precisamente por eso. Creo que hemos logrado la construcción de esta alianza superando diferencias y construyendo, digamos, sobre algunas ideas, fuerzas que nos aglutinan, sobre elementos que nos unen. Y creo que el elemento principal, sin duda alguna, ha sido la visión de unirnos para cambiar. Tenemos que construir una mayoría para producir el cambio en el Paraguay. En Paraguay tenemos prácticamente un modelo de 70 años con un pequeño intervalo y cambiarlo requería unirnos todos. Y hemos logrado un paso importante y una franja acalorada que estamos trabajando también. Así es que yo creo que hoy, yo siempre digo, en este proceso empezamos ganando. ¿Cómo se va a hacer eso que en el Partido Colorado es la dificultad del abrazo republicano que tiene que coquetear entre la coherencia de no abrazarse con la impunidad y estar todos juntos de alguna manera? En el Partido Liberal pasa exactamente lo mismo, porque el Partido Liberal tiene un sector que claramente responde al cartismo. Nosotros, dentro del partido, hoy te podría decir que tenemos una gran unidad. Estamos unidos, hemos hablado con el doctor Carlos Mateo Almeida. Él va a ser el jefe de campaña de este proyecto, de la alianza, no de Efraín Alegre, de toda la alianza. Con mucho entusiasmo, con mucho compromiso. Hemos conversado, él se ha incorporado, se ha puesto a las órdenes al proyecto, con mucho entusiasmo. Digo, tenemos el desafío de ganar y yo estoy entusiasmado a sumarme al proyecto. Es decir, nosotros
A diferencia del Partido Colorado, que tiene algunas cuestiones pendientes seguramente que tendrán que resolver con el dilema que vos planteás muy claro. Nosotros creo que ese es un tema que lo estamos superando bien. Creo que con esto estamos pasando a la construcción no solamente de un entendimiento amplio a nivel interno, sino también dentro de una gran alianza. Pero ¿sobre qué base se construye ese abrazo? ¿Sobre la base del olvido de lo que sucedió? ¿Sobre la base de una especie de amnistía? Me apunto puntualmente al sector llanista, donde hay claras diferencias y terminó siendo un brazo del cartismo prácticamente. No, yo creo que en primer lugar es sobre la construcción de una propuesta concreta y sobre compromisos que nos aglutine mirando el 2018. Las cuestiones pendientes, las cuestiones particulares que tiene cada uno, los tendrá, eso no forma parte de ningún tipo de acuerdo. Nosotros nos unimos, todos los que estamos comprometidos en producir el cambio del 2018. Los que estamos en esa definición, estamos unidos. Y creo que empezamos en ese sentido muy bien. Fíjate que hoy estamos a unos días de nuestras internas del 17, a pocos días. Y estamos resolviendo los temas para poder llegar con toda nuestra fuerza a partir desde el primer día de enero. ¿Ya tuviste alguna conversación con Blas Llano? No, con Blas Llano no, pero sí estamos hablando con todos los representantes de los distintos sectores internos del partido. ¿Y crees que esa conversación se va a dar en este proceso? No sé si se va a dar, digamos. Acá lo importante es que todos los sectores estén involucrados. Esta no es una cuestión de orden personal entre una persona u otra persona. El señor Lanzoni, senador nacional, el señor líder amarilla, candidato a gobernador, Mateo Almeida, candidato a presidente, todos estamos con un propósito que es el triunfo del 2018 y ellos representan al movimiento a que te referís, es el movimiento del equipo joven, que desde luego están también comprometidos a través de las distintas candidaturas que tienen, diputado, senador, gobernador, etc. ¿Cómo se maneja el capítulo particularmente ligado al atropello del Partido Liberal Radical Auténtico, al asesinato de Rodrigo Quintana, en medio de una campaña electoral donde hay protagonistas que deberían explicar ciertas cosas? Nosotros no vamos desde luego a renunciar bajo ninguna circunstancia a nuestras exigencias a la justicia, a la fiscalía sobre el crimen de Rodrigo Quintana. Mira, todo se puede restablecer. Yo decía después de que Cartes baja su intención de reelección ante todos los acontecimientos, decía, bueno, acá se ha restablecido la institucionalidad, las cosas se solucionan. Ahora, hay una cosa que no se puede recuperar, que es la vida de Rodrigo Quintana, 26 años. ¿Cómo restablecer o cómo esa familia no tiene forma de... Entonces, eso desde luego nosotros no vamos a renunciar y lo decimos con mucha claridad, exigiendo la investigación clara de los responsables, no directos, no solamente los policías que ahí llegaron, quiénes son los responsables políticos, quienes dieron la orden para atropellar, quienes dieron la orden para matar. Y eso lo vamos a seguir insistiendo hasta que se haga justicia. Incluso, decimos con mucha claridad, muchos jueces, fiscales, que hoy, antes que investigar, son responsables de evitar o de ocultar las evidencias, de impedir las investigaciones, ellos también en su momento serán investigados sobre la responsabilidad de estos hechos. ¿Cómo definirías al gobierno de Cartes respecto a los gobiernos que se instauraron posterior a la caída del estronismo en Paraguay? Bueno, yo creo que el gobierno de Cartes seguramente es el gobierno que más daño ha causado a la institucionalidad democrática. Hemos visto lo que pasó el 30 de abril, la madrugada, el 30 de marzo, la madrugada del 1 de abril. También es un gobierno que, si analizamos en sus distintas facetas, en un tema muy sensible como es la pobreza, es el que ha fracasado. Fíjate que Nicanor ha reducido la pobreza, en el periodo anterior de la alianza se ha reducido la pobreza, en este gobierno la pobreza se ha incrementado en casi 150.000
nuevos pobres. Es decir, es un gobierno que ha tenido en temas muy sensibles, muy sensible la institucionalidad democrática, muy sensible la pobreza en el Paraguay. Son los temas tal vez más dolorosos para nuestra sociedad. El empleo, ha caído el empleo, vinculado directamente empleo, vinculado a la pobreza. Entonces, ha tenido algunas gestiones que se puedan señalar como positivas, por supuesto que sí. No podemos decir que todo está mal en un gobierno. ¿Qué le reconocerías al gobierno de Cartes como una virtud? Yo creo que el trabajo de viviendas ha sido un trabajo interesante en materia de viviendas sociales. Otra cosa cuestionable es el endeudamiento, porque ese endeudamiento, la calidad del endeudamiento, porque no solamente el endeudamiento, pero ahora escuchamos economistas y dicen, bueno, sí, pero tenemos todavía capacidad, la relación de la deuda con otros países de la región, bueno, muchas cosas. Lo cierto es que en el 2013 la deuda era 2.750 mil millones de dólares, hoy estamos encima de los 9.000. Se habla de 7.500 encima de los 9.000, porque es lo que ha aprobado el Congreso. Todavía no se está, digamos, ejecutando, pero ya están aprobados. Entonces, a ese nivel de endeudamiento, sin embargo, no vemos nosotros mejorar la calidad del servicio en las áreas centrales, no vemos una mejor calidad de servicio en la salud, no vemos, vemos que ha caído el empleo, entonces vemos que ahora hay un debate en materia de educación, que se habla de que hay que seguir con los aranceles cuando nosotros decimos que la educación debe ser gratuita, en fin, no vemos el resultado de ese endeudamiento importante que se ha tenido en este periodo de gobierno. ¿Y por qué crees, doctor, que el gobierno de Cartes atropelló la institucionalidad en Paraguay? ¿Por qué crees que el gobierno de Cartes fue un gobierno que no supo ni pudo respetar la institucionalidad? Porque hay una mentalidad autoritaria en el equipo de gobierno, categóricamente. Fíjate el entorno del presidente. Tiene un entorno de antecedentes estronistas. El estronismo está en el entorno del presidente Cartes y su conducta ha sido esa, a pesar de los compromisos primero, ¿verdad? Recordarás las primeras declaraciones de Cartes, los primeros compromisos fueron muy diferentes. Sin embargo, a partir del tercer año empezamos a ver, y es el presidente que ha llegado más lejos entre todos, porque al final todos intentaron la reelección, todos plantearon por la vía de la enmienda y todos recibieron el rechazo de la opinión pública y quienes acompañaban, digamos, dijeron, bueno, la gente no está de acuerdo y nadie quiso avanzar más. El único que llegó a estos límites extremos de atropellar un partido una madrugada sin orden de detención, de matar a un joven, de llegar a situaciones como esta fue el gobierno de Cartes. ¿Cómo procedería el gobierno de Efraín Alegre si llegara a la presidencia de la República respecto a la reelección? Mira, Santiago, yo toda la vida estuve en contra de la reelección, personalmente, y también mi partido institucionalmente, siempre ha estado en contra de la reelección. Y primero la época de Stroessner, digamos. Yo como joven, digamos, en la política empecé a activar por la rebeldía a la dictadura principalmente. Si vos me decís, ¿por qué? Bueno, era la rebeldía a la dictadura. Luego de caer la dictadura, todos los presidentes intentaron de una u otra manera la reelección y siempre, personalmente, reitero, estuve en contra y también el partido ha estado en contra. Y en la alianza estuve en contra y era ministro y sabía que eso iba a tener consecuencias. Entonces, en el 2018 no voy a cambiar mi posición bajo ninguna circunstancia. Por eso cuando hablamos de reforma constitucional, si es posible plantearla en varios temas, debatirla en varios temas muy importantes para el 2018, yo estoy más que convencido y estos últimos acontecimientos nos confirman que en el Paraguay sigue habiendo una mentalidad autoritaria y que esta disposición que establece límites para proteger la democracia tiene plena vigencia. Así que yo estoy en contra de la reelección inmediata, categóricamente. Ahora, el discurso de muchos presidentes fue, yo estoy en contra de la reelección, pero si la gente me pide. No, pues, no vamos a encontrar a Efraín Alegre en los mismos términos. Ese es el discurso de todos los proyectos autoritarios. Todos tienen esa característica. Todos tienen esa.
No va a ser el Fíjate, caso de Efraín. desde Hitler para adelante, y antes también. No va a ser el caso de Efraín. No, por eso te decía, en momentos en que estuve del lado del gobierno y se debatió este tema, también he sido muy claro en no acompañar y he bajado una posición siendo ministro del Poder Ejecutivo de ese gobierno en ese momento, y advertía claramente de que naturalmente tenía que retirarme, pues no podía ser secretario en un gobierno que tenía un proyecto diferente. Hablaste de las características estronistas del gobierno de Cartes o ciertas prácticas estronistas. Hoy es como que revive aquello de instalar en Mario Abdo Benítez la figura de un estronista que busca el poder. ¿Vos considerás que Mario Abdo Benítez, independientemente a el árbol genealógico, tuvo prácticas, tuvo muestras de tener algún tipo de mentalidad o intención de restaurar el estronismo en ciertas prácticas? No conozco. No puedo señalar ninguna práctica porque la verdad que no conozco ninguna circunstancia como esa en el caso de Abdo Benítez. O sea, ¿no crees que el estronismo sea una cuestión de herencia genética? Por supuesto que no. Yo creo que es una cuestión ideológica, no genética. Es una cuestión ideológica, es un pensamiento, es un estilo de ver la forma de gestionar el poder, la forma de gestionar el gobierno. No creo que sea una cuestión genética absolutamente. ¿Con quién crees que te enfrentás cuando te enfrentás con Mario Abdo Benítez? Yo creo que nosotros el 2018, y te lo digo con mucha sinceridad, no se trata de una candidatura o de un debate entre Efraín Alegre y Abdo Benítez o cualquiera sea el apellido o el nombre. Yo creo que son modelos. Estoy convencido, y le decía la vez pasada a un medio de comunicación que me entrevistaba, la palabra cambio, una palabra que se usó mucho en la década del 90, después de la caída de Stroessner. Y se usó tanto que perdió vigencia, porque ya como que la gente se cansó. Hoy tiene mucha virtualidad, porque creo que tenemos un escenario efectivamente donde está lo que significa la continuidad de un modelo, te decía, de más de 70 años, y el otro proyecto, el que nosotros vamos a encabezar en la alianza, que es una propuesta de cambio. Son dos modelos, más allá de quién sea el candidato que represente al Partido Colorado, hoy claramente, y en este escenario donde van a haber dos propuestas, dos candidaturas, será ese escenario. Quienes quieran el continuismo, y bueno, votarán al Partido Colorado, y quienes apuesten a una propuesta diferente de cambio estarán con la alianza. Los gobiernos de la región que llegaron en los últimos tiempos impulsaron sin ningún titubeo investigaciones a sus antecesores. ¿Qué haría Efraín Alegre con relación al gobierno de Cartes si llegara a la presidencia de la República? Mira, eso hay que entenderlo en su justa medida. Yo creo que desde luego todas las investigaciones, aunque tengamos una justicia bastante, digamos, precaria, por decir de una manera, una justicia que no se ha caracterizado precisamente por un trabajo pulcro en la investigación de la corrupción y todo lo que hace relación a la transparencia. Lo que sí creo que hay que distinguir una cosa. Yo no creo, y estoy convencido que es un error asumir el gobierno para constituirse como una especie de auditor del gobierno anterior. Entonces se paraliza el país. No, yo creo que eso ha hecho Cartes equivocadamente, a mi modo de ver, perdió mucho tiempo. Se paralizó el Paraguay, la economía durante un año. ¿Qué sería? ¿Borrón y cuenta nueva? ¿Olvido? No. Que te hago esta distinción cuando vos me preguntás, para mí no es esa la tarea. Yo creo que todos aquellos procesos que están sospechados, que están investigados, hay que avanzar y hay que esclarecerlos categóricamente, y si se detecta alguna situación irregular, hay que investigarlo. Ahora, no asumir una actitud de paralizar al Estado porque el perjuicio es tremendo, eso significa pasar a sospechar de absolutamente todo lo que ha hecho el gobierno anterior. Yo creo que eso es un error.
Yo creo que tenemos que hacerlo con mucho criterio, de valorar lo bueno que se ha hecho y bueno, aquello que está mal, cuestionar, aquello que está advertido como irregular, bueno, eso sí, actuar sobre, en las medidas que correspondan, judicial o el proceso que corresponda según el caso, pero no hay que parar al país porque sobre la tesis de todo lo que hizo el gobierno anterior está mal. Ahora, quiero En, ser muy... en esta ocasión recordarás que antes de asumir ya se paralizó todo. O sea, Sí. el gobierno dijo no, que no se haga más ningún tipo de contratación. Eso no es bueno. Voy a ser un poco más específico. ¿Crees que el gobierno de Cartes es un gobierno corrupto? Yo creo que hay cuestiones que pueden ser objetos de revisión, claramente, que hay sospechas sobre los mismos. Hay que hacerlo. Ahí están algunas cuestiones en Contraloría, algunas cuestiones que se están debatiendo en los medios de comunicación sobre procesos de contratación que deben ser objeto de revisión. ¿Y Cartes es un presidente corrupto? Bueno, pero si hay hechos, evidentemente, si hay hechos que hacen directamente a sus decisiones, yo creo que lo puede comprometer en los hechos de corrupción. ¿Y cómo proceder ante un gobierno que tiene indicios de corrupción, un presidente que encabeza ese gobierno, cuando se da un cambio sin que implique una especie de aquí no pasó nada, continuemos como si nada hubiera ocurrido? No entendí tu pregunta. No, a lo ¿Cómo que se voy- actúa? Claro, a lo que voy es, si el gobierno es corrupto, ¿cómo actúa el siguiente gobierno sin caer en lo que muchos hicieron en su momento, una especie de olvido? Aquí no pasó nada, continuemos como si nada, sigamos gobernando. Yo no creo en el olvido, en primer lugar. No creo en el olvido, absolutamente. Yo creo que también es un tema que lo que ha pasado en nuestro país en gran medida responde a las condiciones que tenemos la justicia en el Poder Judicial del Paraguay. Finalmente depende de todo lo que hace relación a la corrupción, a la transparencia, está fuertemente vinculada a la calidad de justicia que tenemos. Pero la actitud del gobierno, que es tu pregunta, Efraín Alegre, presidente de la República, ¿qué va a hacer? Y todo aquello que huela a corrupción debe ir al Poder Judicial para ser investigado y para que la justicia determine responsabilidades. Ahora, eso no significa entrar como presidente y decir, bueno, señores, acá se para todo. Y se investiga a todos. No, eso sería un tremendo error, tremendo error. Yo creo, reitero, en todas aquellas situaciones irregulares, aquellas sospechas, aquellas denuncias, bueno, perfecto, pero no entremos en un escenario de declarar todo bajo sospecha, paralizar un país durante un año para luego empezar a gestionar, porque eso genera mucho daño al país. Si tuvieras que elegir a ministros de la era Cartes, que consideras son ministros que valen la pena tenerlos en cuenta en su función porque han hecho bien las cosas y son transversales a cualquier gobierno y a cualquier color, ¿quiénes serían esos ministros? La verdad que no ha tenido muy buenos ministros. Tal vez podría ser la ministra de la Vivienda. Soledad Núñez. Podría ser, sí. ¿Consideras que es posible tener un caso hasta sui generis? Creo que no. El caso de Ceprelat es un caso que ha sido transversal a cualquier gobierno y no precisamente por buenos resultados. Pero, puede ser, ¿por qué no? ¿Pero consideras que Soledad Núñez podría ser una ministra que continúe en el mismo rol para tu mismo gobierno? Claro que sí. ¿A quiénes, si tuvieras que elegir nombres o perfiles, porque creo que son finalmente, doctor, los pilares fundamentales, elegirías como ministros de salud, educación y del interior? Mira, en ministro del Interior, yo creo que un buen ministro del Interior sería, por ejemplo, Miguel Abdo Saguier, el doctor Tito Saguier. Miguel Abdón Saguier como ministro del Interior. Creo que sería un buen ministro del Interior. En educación hay mucha gente. Tendría que ser una persona, no puedo dar nombres porque no le he consultado. A mí me encantaría tenerlo de ministro de Educación, por ejemplo, a Melquiades Alonso. Sería un lujo para el Paraguay, por varias razones, por su formación, por su conocimiento, su capacidad, por su coherencia. Conozco poca gente con una coherencia probada como Melquiades Alonso.
una persona que no está vinculado ni es militante político. Debemos blindar la educación de la política. No hay el daño. Hoy le decía, nos reuníamos con la gente del Banco Mundial, en lo que no hemos avanzado nada en la educación es en que, igual que el Poder Judicial, la educación está absolutamente politizada. O sea, una promesa electoral de Efraín Alegre podría ser el no tener un ministro político en educación. Absolutamente, absolutamente. Tenemos que blindar, no solamente no tener un ministro, tenemos que blindar de la política la educación. No puede ser. Nunca, nunca vamos a tener una buena educación si sigue siendo una gran seccional colorada, o de seccional colorada pasamos a un gran comité liberal. El peor daño que podemos hacer a nuestro país y a nuestra educación. Ojo que así entró Cartes y terminó cediendo ante la presión política. Vos me querés molestar, ¿verdad? Pero yo vine preparado, así que no me voy a molestar por tus comparaciones. En el Ministerio del Interior, ¿quién crees podría ser un ministro o un perfil que decís? Ministro del Interior ya te dije. Claro, el caso de Miguel Aldonza Aguirre. Miguel Aldonza Aguirre. En salud hay, mira, está Esperanza Martínez, que ha tenido una gestión muy importante en el Ministerio de Salud. De salud. Está también el doctor, que luego justamente lo sustituyó, Arbo. el doctor Arbo, brillante, debe ser una de las personas, no solamente que ha tenido una excelente gestión, sino es un científico, es un hombre, ellos pueden ser perfectamente ministros de salud. ¿Qué consideras debería suceder con aquellos que son electos como legisladores y finalmente son llevados a algún cargo ministerial? Me citaste el caso de Miguel Aldonza Aguirre. Si es bueno, hay que llevarlo al ministerio. Y no es defraudar la confianza del elector que porque la gente lo eligió porque confía en él. Y dejará el Congreso para dedicarse a la gestión en el Poder Ejecutivo. A un compromiso mucho más fuerte, porque lo está haciendo un compromiso personal al frente de una institución. En este caso estamos hablando del Ministerio del Interior, central, que hace al funcionamiento político y de la seguridad de un país. Yo no veo malo, no veo malo, siempre y cuando sea la persona que tiene las condiciones para el desempeño en ese ministerio. ¿Qué porcentaje del Producto Interno Bruto consideras el gobierno de Efraín Alegre debería destinar a la educación? Mira, se habla mucho de eso, de que hay que llegar al 7%, pero yo creo muy importante ir aumentando la inversión en educación. Claro que sí, pero en el Paraguay no es el problema principal. ¿Cuál es? Se ha aumentado de una manera sostenida la inversión en educación. Creo que está en el orden del 5,5 en este momento. Pero no se ha mejorado nada en la calidad de la educación. Nuestro problema, si usted me dice, ¿cuál es nuestro problema hoy? Es la gestión de la educación. Es la gestión. Y no va ligada a la inversión. Tenemos que seguir aumentando la inversión. Pero lo que quiero decir es que hemos aumentado considerablemente, digamos, la flecha es así aumentamos la inversión. Y la calidad, estamos ahí. No hemos mejorado la calidad. Eso es grave. Eso es grave. Es decir, de esos datos uno diría, bueno, pero hemos invertido mucho más y seguimos teniendo una educación mediocre. Algo no funciona ahí. Ese es el problema principal del Paraguay, no solamente en la educación. En la educación se nota mucho en este momento por esta particularidad, pero es el problema del Estado paraguayo, del gobierno, de la gestión. Tenemos problema de gestión. Gestión es un problema principal del gobierno. ¿Y no podríamos marcar como un eje de gobierno el establecer un porcentaje que destine como una meta, al menos, sí, en el objetivo educación? es llegar al 7. Al 7%. El objetivo es llegar al 7, pero te reitero, estamos muy concentrados en los niveles de inversión y estamos perdiendo de vista la gestión, la calidad de la gestión, en el sentido de que ese aumento en la inversión significa un mejoramiento en el nivel de la calidad de la educación, y eso no lo hemos logrado. Uno de los mayores dramas de la educación paraguaya son las escuelas que se caen. ¿Cuánto tiempo hay que darle al gobierno de Efraín Alegre para que erradique ese problema y cómo hacer?
Mira, ese es un tema, realmente yo no entiendo cómo es posible que tengamos esa situación de infraestructura, porque es justamente lo que te estaba diciendo. Es otro sector donde existen los recursos, donde el problema es la gestión. Nunca antes el Paraguay tuvo tantos recursos destinados a la infraestructura de la educación. ¿Y cuál es la solución que se plantea? Y la solución es una gestión, en primer lugar, gestión directa en el mecanismo de trabajo en los colegios. Tenemos que incorporar en la participación de los procesos a las comisiones, a los padres. No hay nada mejor que la participación de la sociedad, del sector privado. Yo, en mi experiencia como ministro, los mejores resultados que hemos obtenido fue cuando trabajamos con los sectores afectados. Cuando trabajamos con el Pilcomayo, trabajamos con los productores, con la asociación rural, hicimos un convenio. Ellos participaban directamente, ellos fiscalizaban, ellos controlaban y logramos incorporar del 5% de agua que recibía el Paraguay, el 99%. Casi tuvimos una guerra con Argentina porque dijeron que le robamos el Pilcomayo. Y no fue así. Hicimos el trabajo como tiene que ser e incorporamos la agua. Las rutas en el Chaco hicimos de esa manera. El acueducto hicimos de esa manera. El trabajo con los sectores directamente interesados, afectados, es muy importante. Entonces, eso se ha hecho en el gobierno de Alianza con éxito. Por eso no se caían las escuelas en esa época, se caen ahora, cuando se tiene plata abundante. Entonces, en primer lugar, participación de los padres directamente. Segundo lugar, gestión, ejecución, capacidad. Si uno habla con los intendentes, hay un problema tremendo en la ejecución de esos recursos. Hay mucha burocracia desde el Ministerio de Educación y también muchas dificultades con los municipios. Entonces, ver mecanismos que agilicen, que faculten, que sean ágiles, rápidos en la ejecución. Uno habla con los intendentes y dice, lo que pasa es que no podemos reparar porque estamos esperando hace no sé cuántos meses que el ministerio nos diga, nos autorice que ese colegio se arregle, que este proyecto está bien, etcétera, etcétera. Es decir, hay problema de gestión. No le estoy echando ni al ministerio ni a la municipalidad la culpa. Tal vez sean responsables los dos, no sé. Pero lo que sí te puedo decir que no pueden tener un desempeño ágil, eficiente y rápido. Fuiste ministro del MOPC. ¿Crees que en algún momento se ha planteado, y durante este gobierno incluso, pero no prosperó, la idea de dejar la construcción de escuelas y la verificación al Ministerio de Obras Públicas y no al Ministerio de Educación? ¿Qué te parece esa idea? Puede ser, hay que evaluar mecanismos, sí, no hay que descartar eso. Realmente para el ministro de Educación, ¿verdad? Tener que construir una escuela, o sea, desde luego armará un equipo con ingenieros, etcétera. Bueno, no es lo natural del ministerio. Podría ser el Ministerio de Obras Públicas, podría ser otra institución, podría ser. Hay que pensar, pero pensar en algo práctico, en algo ágil. ¿Cómo es posible que se nos caigan los colegios cuando tenemos tantos millones de dólares para reparar y para construir nuevas escuelas? No tiene sentido. ¿Es posible comprometer desde el gobierno de Efraín Alegre como una política pública un porcentaje aproximado de participación femenina en las carteras de gobierno? Sí, paridad. 50-50. Yo me he comprometido en la paridad. Tenemos el compromiso de integrar un gabinete donde el 50% sea mujer, el 50% varón. ¿Y para la juventud qué lugar hay en el gobierno de Efraín? Yo creo que la juventud tiene, nosotros, no solamente en el gobierno, hoy forma parte de un lugar principal. Yo te digo, si vos me decís de qué estás orgulloso, estoy orgulloso de los jóvenes de mi país. Y los jóvenes que salieron a defender la democracia. Ellos, los que se fueron y lograron cambiar la universidad. Iniciar un proceso, no cambiar de luego, que eso no es tan sencillo, pero que lograron establecer una verdadera revolución dentro de la universidad. A los secundarios. Entonces, los jóvenes, yo creo que hoy en nuestro proceso nosotros estamos trabajando en un gran proyecto con la juventud para que la juventud diga
cuál es su visión del Paraguay y cuál es su proyecto del Paraguay. Respecto a la participación de la juventud, Enrique tiene una serie de consultas que creo que son oportunas también tenerlas en consideración y saber si existe algún tipo de propuesta sobre eso. Enrique, ¿cuáles son básicamente las consultas que involucran a ese sector de la juventud? ¿Qué rol va a ocupar en su gobierno el emprendedurismo, esas agencias de creativos, las pequeñas y medianas empresas? Y si es que ocupan un rol importante dentro de su planificación económica, ¿qué incentivos tendrían? Por ejemplo, el tema de incentivos impositivos, crediticios, el rol que va a cumplir el Banco Nacional de Fomento o esta dirección de emprendimiento que se creó también hace poco que depende del Ministerio de Industria y Comercio. En concreto, los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas que tienen un fuerte impulso de los gobiernos en Latinoamérica y en Paraguay el sector privado. ¿Cómo se va a involucrar eso y qué rol va a cumplir dentro de su gobierno? Va a tener un lugar principal. Fíjate que este sector, el emprendedurismo, todo lo que sea ese trabajo vinculado a la innovación, a las microempresas, a la juventud, es uno de los 3 temas que le entusiasma sobremanera al vicepresidente, precisamente a Leo. Leo está trabajando intensamente en esto que acabas de señalar, en el tema ambiental y en el tema de comunidades indígenas. Los 3 temas que a él le motiva, le entusiasma y está dedicado, trabajando intensamente en estos temas. Tecnología, emprendedurismo, todo lo que sea innovación, todo lo que sea juventud. Así que formará parte de un tema central de nuestro gobierno. ¿Y hay alguna política ya consensuada respecto a eso? Estamos trabajando, ¿verdad? Estamos trabajando sobre... Nosotros entendemos perfectamente que en el Paraguay hoy la gran demanda de la juventud es precisamente una oportunidad. Nosotros estamos hablando, ¿qué te dicen los jóvenes? Nosotros queremos una oportunidad. Y cuando hablamos de oportunidad, hablamos de educación. La juventud busca esa oportunidad mediante la educación. Por eso decimos una educación de calidad y gratuita. Ahí tenemos discrepancia con este gobierno que dice que hay que cobrar porque los jóvenes que están en la universidad, ellos hicieron un estudio y dice que la mayoría son clase media alta. Y lógico, serán clase media alta si se cobra. Por eso no hay que cobrar, para que puedan también llegar. Y en primer lugar, pero no es suficiente la educación. Los jóvenes te dicen, sí, yo con mucho esfuerzo me he graduado, con el esfuerzo de mi familia, mi esfuerzo personal, grande. Y cacuala ese título, dice, pero salgo y no tengo empleo. Entonces, no solamente es educación, sino que el empleo, oportunidad significa un empleo. Esa es la gran demanda de la juventud. Por eso nosotros decimos que tenemos una política clara con relación a la energía, que es uno de los recursos principales que tiene el Paraguay. Esa energía que hoy es un gran capital para producir desarrollo, para generar empleo, para instalar industria en Argentina y Brasil, porque es lo que estamos haciendo, cediendo nuestra energía. Nosotros decimos no, ya no vamos a ceder nuestra energía, la vamos a utilizar nosotros para generar empleo y oportunidades para nuestros jóvenes. Esa es una cuestión central. El empleo es un tema central para la juventud. Precisamente respecto a esa unidad con Leo Rubín, Enrique me señalaba ciertas diferencias sustanciales que existen entre el pensamiento de Efraín y el pensamiento de Leo. ¿Cuáles serían, por ejemplo, Enrique, 2 cuestiones muy diferentes respecto al pensamiento de uno y otro para plantearlas a Efraín? Sí, 2 puntos que son, digamos, bandera de Leo Rubín. Uno, el tema del matrimonio igualitario. Él defiende el matrimonio igualitario. Y por otro lado, el tema marihuana. Digamos, habiendo experimentos a nivel regional, marihuana dentro de lo que tiene que ver con la investigación, cannabis medicinal o inclusive lo recreativo. Son 2 puntos de los cuales se embandera de alguna manera el candidato Leo Rubín. ¿Y qué diferencias habría en esos 2 aspectos dentro de su plan de gestión o dentro de su gobierno? Tenemos otras cosas también que discrepamos. Él no come carne, yo me muero si no como carne. Él come verdura y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, es así. Pero eso no es un problema. Sobre matrimonio igualitario, sí, tenemos discrepancias, pero ¿y cuál es el problema? No hay ningún problema. Yo creo
perfectamente que, en primer lugar, yo creo en el matrimonio entre el hombre y la mujer, lo que dice nuestra Constitución. Pero eso no significa que desconozca una realidad. O sea, estas cosas no son así. Yo acepto que hay una realidad que tiene que ser atendida y que tiene que tener una respuesta ¿Atendida normativa. cómo y con qué respuesta? Y tiene que tener una respuesta normativa. No es posible que tengamos esta, digamos, realidad de la convivencia que para poder resolver sus problemas, por ejemplo, te doy un caso concreto, patrimoniales, tengan que hacer una sociedad anónima. No me parece que esté bien eso. Hay que reconocer, es una realidad. No es un matrimonio, no, pero es una realidad que requiere atender con una normativa que resuelva los problemas de esa convivencia. O ¿Por sea, qué no? sí estarías a favor de la unión civil igualitaria. No sé. Que Habría finalmente ver, es lo que resuelve el problema patrimonial, digamos. No un sí, matrimonio, sino una claro, unión civil. hay varias fórmulas que se han desarrollado en ese sentido, sí, que resuelvan ese problema. Yo no tengo en ese sentido ninguna, para mí es muy claro, Pero eso significa, Efraín, discúlpame que insista, ¿eso significa impulsar alguna política en particular o significa no tener problemas? Porque creo que el no tener problemas es hasta una cuestión no, políticamente... me refiero a no tener problema, a darle una respuesta a esta situación, Por eso pregunto, a esta ¿qué relación. respuesta? Y una respuesta jurídica, naturalmente, ¿verdad? Una solución, por eso digo, que no tenga que recurrir a figuras, digamos, como una sociedad anónima para resolver una cuestión que no se trata de una sociedad anónima. Reconozcamos esa realidad y démosle una solución sobre la base de nuestro propio sistema judicial, que es la Constitución Nacional. Y eso implica reconocerles la posibilidad de tener una unión civil legalmente reconocida. Sí, seguramente, claro. ¿Qué pensás, Efraín, respecto al respecto de la a marihuana, a mí me parece que es un tema que hay que debatir y hay que discutir. Yo no tengo al contrario. Me parece importante ese debate. Me parece importante tomar la experiencia, ver lo que pasa. Ahí tenemos la experiencia uruguaya. Alguna gente dice, sí, en el Uruguay se puede hacer, porque Uruguay es un país muy institucionalizado, un país formal, un país serio, esas cosas se pueden hacer porque, bueno, es cierto, nosotros no nos caracteriza ni por la institucionalidad, lamentablemente, ni por la seriedad, pero la tendremos que ir construyendo, reconociendo nuestras dificultades. Y el tema de la marihuana es un tema que merece instalar el debate en nuestro país con nuestras características y bueno, a partir de ahí ver cuáles son las alternativas que podemos hacerlo. Te voy a solicitar una especie de ping-pong como para tener ciertas ideas sobre algunas cuestiones. ¿Cuál debería ser la meta del gobierno de Efraín Alegre respecto a la reducción de la pobreza en porcentaje? Bueno, yo creo que en materia de pobreza nosotros tenemos que intentar avanzar en un proceso. Hoy, esta mañana, estábamos reunidos con un equipo muy importante, con una experiencia fantástica en reducción de la pobreza. Yo creo que tenemos que tener un plan de reducción cero de la pobreza como tiene Uruguay. ¿En cuánto tiempo? Bueno, analicemos, pero debe ser ese el objetivo, ese debe ser nuestro, ¿cómo se diría? Ese tiene que ser nuestro horizonte. Y la reducción de la pobreza pasa por políticas bien puntuales. Reducción de la pobreza, porcentaje cero. Sí. Reducción a cero. Ese tiene que ser nuestro horizonte, que lo está llegando en este momento Uruguay. Por ejemplo. El jurado de enjuiciamiento de magistrados tiene que permanecer. Desaparecer. Sí. Nosotros en el tema de justicia tenemos que cambiar el sistema. Este sistema va a producir esta calidad de justicia. El Consejo de la Magistratura va a producir esta calidad de magistrado. El jurado de enjuiciamiento de magistrados va a producir esto que hemos escuchado a través de los audios recientemente que desnuda cuál es no solamente el jurado, sino todo el sistema judicial. Este sistema judicial ha demostrado que no funciona. Debemos cambiar, debemos hacer la carrera judicial. ¿Hay que cambiar a los ministros de la Corte? Por supuesto. ¿A todos? Pero por supuesto que sí. Pero lo que pasa es que lo que no hay que caer en el error de pensar que cambiando los ministros vamos a resolver el problema judicial. Vamos a seguir repitiendo los procesos. ¿Hay que eliminar la FTC? No, creo que no. Hay que trabajar, hay que modernizar, hay que ponerle inteligencia, hay que transparentar, hay muchos problemas de corrupción.
hay que incorporar al sector privado. Hay que incorporar al sector privado. En la lucha en contra del EPP, en materia de seguridad, es importante la presencia del sector privado. Que cuente lo que pasa, que hable sobre la situación. Yo estoy hablando con la gente en el norte y las cosas que nos cuentan son realmente preocupantes. Pero no solamente eso, por eso decimos, no solamente uniformes verdes, también uniformes blancos. Necesitamos aterrizar en la región, porque fíjate Santiago, el problema no solamente son los 30 o 40 guerrilleros, no sabemos cuántos son, 30, 40, pueden ser 50, pareciera que son 30, 40, pero hay todo un apoyo logístico y hay toda una simpatía de toda la comarca. Y eso es muy grave, por eso decimos nosotros además, deben haber uniformes blancos, educación, salud, empleo. Hay que trabajar sobre proyectos de desarrollo en la región. Nos debe llamar la atención el gran respaldo que tienen estos guerrilleros de los campesinos, de los agricultores en la zona donde está presente el EPP. Efraín, dos cuestiones finales y muy puntuales. ¿Aumentar o no la cantidad de funcionarios públicos? Yo creo que ese no es el debate. El debate es la calidad del funcionario público. Hoy me decía justamente un medio, en salud se aumentó durante la alianza la cantidad de funcionarios públicos. Sí, se aumentó. Se aumentó la cantidad, pero me parece bien, porque hubo más funcionarios de salud, pero nadie hoy discute que la calidad del servicio de salud de la alianza fue inmensamente superior a lo que se tenía históricamente y a lo que se tiene hoy. ¿Desbloquear las listas sábana? Sí, no es suficiente desbloquear. No es suficiente, hay que cambiar el sistema. Nuestro sistema electoral hoy está en crisis y te voy a decir por qué. No más que por qué. Desde luego que vos sabés. Te voy a dar algunas características. Fíjate la lista de senadores de los partidos tradicionales, incluyendo mi partido. En esa lista si vos haces una encuesta, vas a encontrar que la mayoría, pero muchos que van a ser senadores que están en la lista, tienen el 2 o el 3% de apoyo ciudadano y 70-80% de rechazo. Entonces, ellos van a ser, sin embargo, los que representen a la gente. ¿Y cómo van a representar a la gente que el 80% los rechaza? Hay una contradicción en nuestro sistema electoral. El mecanismo de las internas de los partidos producen una clientela que va de espalda a las expectativas ciudadanas. Tenemos que abrir los partidos a la gente. ¿Cómo? Lo que ha hecho Uruguay, lo que está haciendo Argentina. Internas con padrones abiertos. Eso significa ponerse a consideración de la ciudadanía, no de unos pocos que son manejados por la estructura y el dinero. Por eso es que tenemos candidatos que representan a la gente, que la gente no se siente representada. Esa es la gran contradicción de nuestra democracia hoy. Entonces estamos en una gran crisis de representación y eso es grave en una democracia. Efraín, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias.